Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se retransmite desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, su corresponsal especial y analista político para programas especiales dirigidos a Hispanoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa Occidental. Acaba de concluir en Kazán, Rusia, una importante reunión de los países que forman la organización de los BRIC. En el 2020, yo publiqué en los Estados Unidos una edición dirigida a hacer un análisis introspectivo de la política interna de los Estados Unidos y de la geopolítica que ese país ha dirigido luego que finalizó la guerra de Corea, y ello trajo por consecuencia la creación de una serie de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, unos 56 pactos diplomáticos, comerciales y políticos. Apareció la Unión Europea. Se llevaron a cabo una serie de acuerdos en los diálogos norte-sur y sur-sur, que fueron de alguna manera diseñando la organización del mundo de la posguerra. 74 años más tarde, ya en el 2024, todas estas instituciones que se conformaron a raíz de la distribución del mundo entre los grandes países que se involucraron en la Segunda Guerra Mundial y que llegaron a un acuerdo luego de la conferencia de Potsdam y de Yalta en 1945, aún vivo el presidente Roosevelt. En esa repartición del mundo que se hicieron las grandes potencias, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y de alguna manera Francia, apareció el dólar como la moneda de transacción internacional y se crearon instituciones financieras en los Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y programas con los que arrancaron en 1953 el Plan de Alianza para el Progreso. Esto trajo como consecuencia el fortalecimiento, el máximo de la moneda norteamericana. Se convirtió en el signo monetario de transacción universal de todas las operaciones financieras, mercantiles y de negocios entre el norte y el sur, y entre el sur y el sur. Pero en el año 2002, y eso lo analizo muy profundamente, toda esta fenomenología que impuso los Estados Unidos en lo que conocemos como la cultura judío-cristiana, dominando todos los escenarios a través de una estructura que persistió durante la Guerra Fría, que fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que le permitió a los norteamericanos establecer 12 bases de la OTAN en Europa Occidental y unas 80 posicionamientos de presencia de tropas norteamericanas en el Asia y en el Oriente Medio. De tal manera que Estados Unidos se apoderó del mundo a partir del año 53. Países importantes de Iberoamérica como Venezuela, específicamente, el primer país productor de petróleo del mundo, con las dos más grandes refinerías en Punta Cardón, en el estado de Falcón, y la refinería Bengref en Puerto La Cruz. El oro venezolano a través de la Orinoco Mining Company fortalecieron el intercambio comercial entre los Estados Unidos y Venezuela en una relación 40-60. Hasta 1953, que cambió el panorama político venezolano. Y el presidente para la época, designado por la Asamblea Constituyente el 16 de febrero de 1953, el general Marcos Pérez Jiménez, de una forma asombrosa en 4 años de gobierno,
colocó a Venezuela en el primer mundo. Un desarrollo espectacular en obras importantes para el saneamiento ambiental, la dotación de todos los servicios públicos, una red inmensa de carreteras y autopistas, industrias básicas de Guayana, la creación de la petroquímica del Orinoco, grandes desarrollos de sistemas de riego, 40 hospitales clase 1 dotados con los instrumentales más modernos para la época de fabricación europea, suecos y daneses. De tal manera que Venezuela se posicionó para 1957 en el primer país desarrollado de América después de los Estados Unidos. El nivel de vida pasó de 48 años en 1953 a 78 años. En esos 4 años, Venezuela se transformó en el principal país proveedor de hidrocarburos a los Estados Unidos, como lo había sido a lo largo de la guerra del 39 al 45, porque con el petróleo venezolano, de no hubiese haber sido el petróleo venezolano y el presidente Medina haber obligado a las operadoras norteamericanas a construir la refinería en Venezuela, no hubiera habido la posibilidad de suministrarle el carburante para mover la maquinaria bélica con que el mundo occidental, encabezado por Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, vencieron el nazifascismo y pudo el mundo reenrumbarse de nuevo dentro de los marcos y los escenarios de la libertad y de esas llamadas democracias occidentales. En ese 2020 yo escribí este libro que tiene por título, Lo que yo vi el 3 de noviembre, que se está acercando dentro de 8 días una nueva elección en los Estados Unidos. Analicé profundamente, repito, el posicionamiento, la conducta de la política norteamericana hacia 460 millones de suramericanos que vivíamos en la pobreza y continuamos viviendo en la pobreza más extrema. En medio de ese marco de dominación económica, financiera, militar de los Estados Unidos, que impuso sus condiciones y las reglas del juego para ellos poder hacer el bienestar de la nación estadounidense, como se llaman ellos, a costa de este patio trasero que ellos vulneraron en forma implacable, extrayendo los recursos más importantes para ellos lograr ese desarrollo interiorano extraordinario para el pueblo de los Estados Unidos. Indiferentemente de gobernantes demócratas o republicanos, ellos impusieron las reglas del juego al mundo occidental. Pero en el 2002, James O'Neill, un economista, futurólogo, observando hacia dónde se dirigía la hegemonía del dólar como moneda internacional, visualizó la posibilidad de crear una organización, una nueva organización financiera, y los llamó los BRICS, que son las letras con que comienzan los nombres de Brasil, Rusia, Inglaterra, India y Sudáfrica. Países que tienen un inmenso potencial territorial y de grandes recursos humanos, económicos y energéticos. A lo largo de todos estos últimos 23 años, esa organización se fue fortaleciendo. Se fue fortaleciendo en el sentido de que se fueron anexando nuevos países para buscar 2 objetivos fundamentales. Crear un sistema financiero en el mundo, quitarle la hegemonía, por supuesto, a las reglas del juego impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y por el otro lado, quitarle la fortaleza al dólar y buscar una unidad monetaria paralela que permita nuevas transacciones, y lo han venido logrando aceleradamente hasta esta última reunión de hace 8 días en Kazán, donde en un juego diabólico ante la inmensa crisis energética que viene para los Estados Unidos y el que
decírselo al mundo entero. Venezuela entra a jugar un papel fundamental en el esquema petrolero mundial y energético mundial. Es ineludible, porque las fuentes de provisión de energía para los Estados Unidos, que tiene un consumo de unos 80 millones de barriles diarios, no dan abasto. Se están sustrayendo sus propios reservas energéticas petroleras, los fracking, y tienen un déficit de 8 millones de barriles que lo pueden sufrir únicamente aquí con Venezuela, que está 4 días en barco de las refinerías venezolanas del Golfo y que le permiten satisfacer sus necesidades de esto que llaman, desde este país que llaman su patio trasero. Es una jugada diabólica, repito. Estados Unidos, valiéndose de el presidente del Brasil, vetó la entrada de Venezuela a los BRICS, porque no le conviene que Venezuela entre a jugar un papel en esa nueva estructura económica financiera. Y lo vimos cómo vetaron la entrada del país y ahora no hayan cómo explicarle al mundo lo que podría ser una traición del presidente de Brasil, que aliado con los Estados Unidos para no permitir el ingreso de Venezuela a la organización, porque necesita su petróleo, porque el petróleo sería el gran aporte, el más importante aporte que todos los países que encabezan los BRICS y el que lo fundaron. Venezuela sería el 6º país más importante dentro de esta gran organización financiera mundial. Este es un análisis que demuestra y que reafirma que en las próximas reuniones Venezuela será integrante de los BRICS. Venezuela tendrá un papel trascendental en los grandes cambios geopolíticos y geoestratégicos que se avecinan y que están muy bien explicitados en este libro, que lleva 13 ediciones en idioma español, italiano y francés, donde explico los grandes cambios que van a ocurrir en la humanidad a partir del 2025. Les hablo desde Santa Fe de Bogotá, Eduardo Guzmán Pérez, su analista político para 24 Horas Noticias Televisión.